Buenas tardes y muchas gracias por su interés en mi ponencia. Me llamo Antonia Teresa Pérez Franco. Soy lectora de inglés en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, donde vivo en la actualidad, y fui Associate Professor de Español en St. Louis Community College, en el campus de Forest Park, entre otros centros universitarios. Mi ponencia reflexiona y presenta hoy el libro que publiqué en mayo de 2021 en la colección Ensayos de la editorial Pliegos. El sonido del silencio, mujeres y franquismo en literatura y cine finisecular, que tiene 244 páginas, cuesta 29 euros y cuyo ISBN es 13978-84122575557. Lo pueden encontrar en Amazon, entre otras plataformas, y en la misma editorial, Pliegos y otras plataformas que venden libros de literatura en España. Este manuscrito tiene intención divulgativa y puede ser usado por profesores y estudiantes de literatura en licenciatura, máster y doctorado en cursos especializados en cine y literatura peninsular contemporáneos. Antes de proseguir, me gustaría hacer algunos agradecimientos. Primero, al profesor de Baylor University, Rafael Clement Espino, por su magnífico y logrado prólogo. Segundo, a la profesora retirada de Michigan State University y escritora colombiana, Elvira Sánchez Blake, por su reseña del libro que aparecerá publicada en diciembre de este año en el número 207 de la revista Hispania de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, AATSP. Y por último, a Margarita Merino, poeta y librepensadora española, por ayudarme a poner perspectiva en la edición final del libro. Estoy entrañablemente agradecida a los tres por su inestimable ayuda y amistad cercanamente transatlántica, y siempre estaré en deuda con ellos porque sin duda la edición final de este proyecto no hubiera tenido los mismos resultados. El estudio de este manuscrito se centra en el análisis de 4 novelas de la década de los 90 adaptadas al cine con los mismos títulos: Las edades de Lulú, de 1989, y Malena es un hombre de tango, de 1994, de Almudena Grandes, y Cómo ser mujer y no morir en el intento, de 1990, y Cómo ser infeliz y disfrutarlo, de 1991, de Carmen Rico Godoy. El libro se divide en 4 capítulos. El primero es una contextualización sociocultural de la historia de las mujeres españolas desde el periodo de preguerra hasta la democracia consolidada, y ofrece al lector la capacidad de inferir la evolución de los arquetipos de identidad, la socialización y las condiciones de vida de las españolas de varias generaciones. El segundo capítulo está dedicado al estudio de las novelas de Almudena Grandes y expone, entre otra temática, los modelos de identidad coetáneos en colisión y la reivindicación del deseo sexual femenino. El tercero estudia la obra de Carmen Rico Godoy, que a través del humor muestra los problemas sociales de las generaciones representadas y plantea las transformaciones de identidad de la protagonista en diferentes estados civiles de su vida, que aparece en conflicto con las expectativas de género de su medio ambiente laboral, familiar y social. El capítulo cuarto se centra en las adaptaciones cinematográficas y estudia la representación de la identidad de las protagonistas en sus relaciones de pareja, por la ausencia de memoria histórica en su contenido, respuesta hermenéutica como propuesta de los directores y las directoras para superar el trauma del franquismo y mostrar una imagen moderna de España. El estudio
parte de las ideas del nuevo historicismo, que otorga a productos culturales como la literatura y el cine la capacidad de presentar evidencia respecto a una época histórica. Michael Mayer describe que esta corriente teórica, abre cita, has emphasized the interaction between the historic context of a work and a modern reader's understanding and interpretation of the work, attempting to describe the culture of a period by reading many different kinds of texts that traditional historians might have previously left for economists, sociologists, and anthropologists. Cierra cita. Las traducciones aparecerán en la versión escrita. El nuevo historicismo rechaza las distinciones tradicionales entre literatura e historia y entre texto y contexto, ya que considera que todos ellos son, abre cita, manifestaciones textuales situadas al mismo nivel, pues han sido producidas por las mismas fuerzas sociales. Cierra cita. En estas narraciones, las voces de las generaciones de mujeres representadas transportan al lector durante el proceso reflexivo de lectura a épocas históricas recientes y le ayuda a cuestionar la versión oficial de la historia, la ideología franquista hacia este colectivo y la desmemoria. Esto permite estudiar estos productos como discursos y plataformas estéticas de conocimiento con información relevante sobre la vida cotidiana de la sociedad e historia reciente española. Para Nancy Peterson es la literatura y no la historia la disciplina capaz de representar y mostrar, abre cita, la poética de la ausencia y el silencio. Cierra cita. Ella considera que al ser la literatura una plataforma intelectual, se convierte en una vía de conocimiento capaz de recuperar cualquier legado cultural o experiencial no contemplado tradicionalmente por la historia, puesto que, abre cita, the conventions of history do not allow imaginative speculation to restore the record, and so literary texts are essential, if not to restore the record through speculation, to mark the spaces, gaps, and aphorisms that cannot be filled. Cierra cita. Es el caso de las mujeres españolas, que según María de los Ángeles Durán, se han visto desde siempre alejadas de casi todos los ámbitos sociales, hasta épocas muy recientes, y han tenido que soportar, abre cita, ausencia en la historia, en la lengua, en la economía, en el derecho, una larguísima e incalculable ausencia de la que solo se puede salir acotando nuevos ámbitos de estudio y rescatándolos para la dignidad del objeto, de atención y de recuerdo. Cierra cita. Pero el discurso narrativo, escrito y fílmico analizado en este libro se convierte en un locus referencial en el que se forja la evolución de los arquetipos de identidad y socialización de las generaciones representadas. Su testimonio se convierte en homenaje para que el lector transforme el olvido, el silencio y la amnesia colectiva y cultural a los que estas generaciones de mujeres anónimas fueron relegadas por la historia oficial. Las tres fases de la experiencia literaria, la escritura, la lectura y la reflexión activa, adquieren categoría de territorio terapéutico para que el subconsciente colectivo histórico-cultural del lector acceda a comprender la extensión del trauma que los acontecimientos trágicos de la historia reciente española vertieron sobre el modus vivendi y la vida cotidiana de las mujeres.
como expresa la escritora Montserrat Roig, abre cita, nadie como las mujeres que se quedaron en España sabe lo que significa el exilio interior. Mujeres doblemente colonizadas, como cuerpo y como mente, exiladas en su totalidad, tratadas como subnormales por la ley franquista, que retrocedió siglos, sublimadas como madres, relegadas a la cárcel dorada y sagrada del hogar, donde las más inteligentes o imaginativas ahogaban suspiros de resentimiento o resignación. Cierra cita. Durante la transición se silenciaron las consecuencias traumáticas del franquismo, como manifiesta el historiador Eduardo Subirats. Abre cita. La resistencia de todos los medios políticos españoles a la crítica e incluso al propio análisis de la dictadura franquista, de su origen religioso e histórico, de sus raíces culturales, sus formas sociales y sus valores cotidianos, puso de manifiesto tempranamente algo más que un punto ciego en la nueva consciencia democrática, que en 1976 parecía querer despertar del larguísimo letargo. Cierra cita. Para comprender mejor el proceso de deshistorización y el secuestro de la época franquista, es necesario desentrañar cómo la narrativa peninsular posfranquista representa esta época. La hispanista Cristina Moreiras afirma que los textos literarios que incorporan el cuestionamiento histórico de la guerra civil y la dictadura franquista, abre cita, view the present as one moment in a continuous process of historical transformation and offer an interpretation of the present through the recovery of historical memory. Moreover, they are examples of a cultural production structured around the idea of trauma, conceived not as a symptom of the unconscious, but rather as a symptom of history. The traumatized subject either carries the weight of an intolerable history or is trapped both in the past and in the present, becoming the symptom of a history that he or she desperately seeks to possess. By narrating it, unaware that the unveiling of a traumatic origin is ultimately impossible. Cierra cita. En el caso de las narraciones de este estudio, su lectura es un acto potencialmente catártico que permite la revisión y la reconstrucción de la historia oficial. La comprensión del subtexto permite al lector y a la lectora, abre cita, understand that a rethinking of a reference is aimed not at eliminating history, but at resituating it in our understanding, that is, precisely permitting history to arise where immediate understanding may not. Cierra cita. Por lo tanto, estos textos generan un nuevo locus de experimentación estética con un sentido histórico subliminal subyacente que hace despertar de la amnesia cultural al lector para reestructurar y reescribir la historia. La escritora Almudena Grandes siempre fue consciente de esta deshistorización, como manifestaba en la entrevista que le hice en 2002, que aparece en el apéndice del libro. Abre cita. Durante 40 años, este país estuvo suspendido en la nada. Colgaba del techo del mundo y la realidad pasaba por debajo. Las cosas se movían, avanzaban, pero el país se quedó inmovilizado. Eso es una cosa muy importante y muy dura de aceptar,
no solamente porque abre una brecha enorme entre los españoles de mi generación y sus padres, que en otros países no se ha producido, porque de alguna forma todos tenemos una memoria familiar y además una memoria colectiva que nos ha sido arrebatada y a la que no podemos acceder porque las categorías que tenemos en la cabeza no nos permiten llegar hasta ese momento. Yo creo que ese es un rasgo generacional de los narradores de mi generación, que hemos escrito muchísimo sobre nuestros abuelos, porque creo que todos o muchos hemos sentido la necesidad emocional muy fuerte de reconstruir los hilos, de saber de dónde venimos más allá de lo que vemos. Cierra cita. La literatura desarrollada por las escritoras analizadas en el manuscrito son manifestaciones culturales de la época de la transición y tienen carácter de resistencia al recuperar la memoria colectiva, la vida cotidiana de las mujeres representadas, desmitificar la feminidad y las características asociadas a la categoría de género femenino y al responder al estado generalizado de amnesia histórica de los años 80 y 90. El enfoque feminista de este trabajo se asienta en algunas de las ideas expuestas en el libro de Judy Butler, Performative Acts, quien afirma que, abre cita, "The body is always an embodying of possibilities, both conditioned and circumscribed by historical convention". Cierra cita. El estudio considera el concepto mujer como una categoría y construcción cultural resultado de una condición y situación histórica que se actúa y reproduce continuamente, impregnado por un sentido profundamente ideológico y determinado por las circunstancias de cada época histórica. Es decir, que el término mujer es una construcción determinada por un contexto histórico preciso. Abre cita. "Through a continuous process of contestation". Cierra cita. Además, estas narraciones son también autobiografías ficticias de mujer o Bildungsroman, puesto que su discurso en primera persona eleva al papel de protagonistas a mujeres que establecen desde su presente el reencuentro con su pasado. Sidonie Smith y Julia Watson han determinado que la autobiografía femenina, abre cita, "has been employed by many women writers to write themselves into history". Cierra cita. También rescatan y cuestionan la vida cotidiana y la socialización de las españolas durante la historia reciente, lo cual sería para Mikhail Bakhtin una fórmula literaria que, abre cita, estimularía la conciencia histórica del lector. Cierra cita. Para el material cinematográfico, el manuscrito plantea un acercamiento sociológico feminista basado en las ideas de Teresa de Laurentiis. Al ser el cine de los años 90 un medio de alcance social masivo, casi a estrenar por las escritoras españolas, el libro reivindica que este medio logra nuevas dimensiones, público y difusión de la estética e ideología de la narrativa escrita por mujeres, a pesar de que la reformulación de la narrativa cinematográfica haya sesgado por completo la parte histórica, que es por otra parte esencial en la narrativa escrita. El capítulo hace una reflexión del éxito de ventas de las novelas que las convirtió en poderosos placebos, en poderosos placebos culturales para la sociedad española no lectora. El análisis de la desmemoria cuestiona la falta de trascendencia histórica de esta filmografía, víctima del pacto del silencio y de la herencia subliminal del franquismo, irónicamente más interesado en promover
una imagen europea y moderna de la España democrática. Por lo tanto, y para concluir, el manuscrito reivindica que los productos culturales analizados contienen un marco subyacente que reevalúa y reescribe la historia con mayúsculas y que devuelve la voz a varias generaciones de españolas. En ellos, el presente se manifiesta como una época simbiótica de conflicto y un locus en el que la ideología del pasado se desintegra y se enfrenta a los nuevos paradigmas de identidad de las españolas, protagonistas, narradoras y recodificadoras de sus propias vidas y deseadas alternativas de género. Muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad de dar a conocer este libro en el 42º Congreso de la Asociación Aldeao. Gracias a la presidenta y a los vocales de la asociación por su amabilidad durante el proceso de matriculación en el Congreso desde España y por su ayuda y flexibilidad para que los que no vamos a estar presentes podamos compartir nuestros trabajos de forma virtual. Confiemos en que el libro tenga buena acogida en los departamentos de español donde se imparten clases de literatura y cine que incluyan y apoyen cuestiones de esta temática que es fundamental para comprender y esclarecer la historia de las mujeres y la sociedad española contemporánea. Muchas gracias.